¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iron Fernando Rabo Quiñones, soy licenciado en Psicología Clínica. Hoy nos adentraremos en el apasionante viaje de la integración sistémica en psicoterapia. Tradicionalmente, cuando pensábamos en un modelo sistémico, imaginábamos únicamente la intervención con la familia nuclear sentada en un consultorio. Sin embargo, la psicoterapia contemporánea ha evolucionado. La integración sistémica representa precisamente este avance. Un esfuerzo riguroso por articular de manera coherente técnicas de diferentes escuelas terapéuticas, como la cognitiva, la constructivista o la humanista, pero siempre bajo un eje irrenunciable, la mirada relacional y contextual. Como vemos en una imagen de portada, el individuo no es un elemento aislado, está profundamente enredado e influenciado por conexiones e hilos invisibles de sus relaciones familiares históricas. Pero, ¿cómo genera el cambio terapéutico dentro de este modelo de integración? Pasemos a ver los mecanismos de transformación. Para entender cómo se transforma un paciente en terapia integradora, los destacados autores Juan Luis Linares y Alicia Moreno nos proporcionan tres pilares fundamentales. Primero tenemos la modificación narrativa. Ellos sostienen que nuestras historias personales no surgen solas, se co-construyen en la familia. El cambio ocurre al unir el mundo interno del paciente con su entorno relacional directo. Por otra parte, la regulación vincular. La neurobiología y el sistema sistémico se unen aquí. El diálogo empático en sesión actúa como un poderoso regulador del sistema nervioso del paciente, a través de un vínculo seguro con la terapia. Y en tercero, la socioconstrucción, donde las nuevas conversaciones vividas en el espacio clínico abren compuertas para generar nuevas acciones y dinámicas fuera del consultorio. Esto nos lleva directamente a explorar cómo se materializa esto en las prácticas colaborativas y dialógicas. Las prácticas colaborativas y dialógicas redefinen radicalmente la relación en la consulta. Olvídense de la idea clásica del terapeuta como experto sabelotodo, que diagnostica desde un pedestal. Aquí en esta parte de la psicoterapia se convierte en un espacio de co-investigación. El terapeuta y el consultante se sientan al mismo nivel a explorar una situación. El intercambio terapéutico no se receta, sino que surge de manera orgánica a través del diálogo y las nuevas conversaciones que emergen en un espacio clínico. Como muestra nuestro esquema, el proceso va desde las conversaciones colaborativas y el análisis de roles hasta la creación de nuevos patrones estables a largo plazo. Para comprender los orígenes de este movimiento, debemos revisar las aportaciones de dos grandes teóricos norteamericanos. Harlan Anderson y Harold Goslishian. Ellos introdujeron ideas revolucionarias que cambiaron la base del enfoque relacional. Su tesis era contraintuitiva. Postulaban que los problemas no preexisten en las familias para luego ser conservados, sino al contrario. Decían que es la conversación en un torno a un malestar la que crea y aglutina el sistema del problema. Para abordar esto proponen la famosa postura del no saber. Con esto, el terapeuta renuncia deliberadamente a su rol tradicional de experto lleno de prejuicios técnicos, y en lugar de eso adopta una actitud de curiosidad genuina y humilde, permitiendo que sea el cliente quien guíe la terapia en la comprensión de su experiencia única. Viajaremos ahora a Europa del Norte para ver cómo Tom Andersen lleva esta postura a la práctica clínica grupal. El terapeuta noruego Tom Andersen
aportó una de las metodologías más hermosas de la terapia familiar, el equipo reflexivo, donde un grupo de terapeutas conversa abiertamente frente a la familia sobre sus observaciones. Pero su mayor jora en la teoría desde el principio fue la diferencia adecuadamente inapropiada. Andersen decía que para que una propuesta u opinión del terapeuta genere un cambio real, debe ser lo suficientemente nueva y desafiante para el sistema, es decir, adecuadamente inapropiada. Si la idea es demasiado común, no pasa nada, pero si es demasiado extraña o radical, el sistema se asustará, se cerrará y rechazará por completo esa propuesta. En esta misma línea de innovación nórdica, nos encontramos con el tratamiento de crisis psiquiátricas graves. Jaakko Seikkula. Él fue un psicoterapeuta finlandés. Desarrolló el aclamado modelo de diálogos abiertos, utilizando inicialmente como extraordinario éxito en caso de psicosis aguda. Seikkula parte de una premisa fundamentalmente humana. La sanación ocurre en el acto mismo de hablar y ser escuchado de verdad. Su enfoque renovó la psiquiatría tradicional al exigir una respuesta inmediata ante la crisis. La inclusión activa de toda la red y familiar del paciente en la sesión y la capacidad del terapeuta para tolerar la incertidumbre y el caos clínico sin correr a mediar o patologizar de inmediato. Todas estas prácticas no surgieron de la nada, están firmemente ancladas a un marco filosófico específico, la epistemología posmoderna. Para comprender la terapia contemporánea, debemos entender la epistemología moderna. Como sugieren las líneas insertadas en la arquitectura que vemos en la pantalla, no existe el único bloque de realidad objetiva. La posmodernidad nos enseña que el conocimiento no es algo estático que el terapeuta descubre en el paciente de forma objetiva, sino al contrario, el conocimiento, la verdad y la identidad son construcciones dinámicas que ocurren a nivel social, histórico y lingüístico. No hay verdades absolutas en el sufrimiento humano, sino múltiples interpretaciones que varían según el contexto. El máximo exponente de esta visión construccionista es la psicología de Kenneth Gergen. Kenneth Gergen fue una figura central en el construccionismo social. Nos invita a sacudir nuestras creencias sobre el yo individual. Gergen demostró de manera brillante que los términos con los que nos definimos y entendemos el mundo no están dados por la naturaleza. Es decir, conceptos como depresión, éxito o personalidad son artefactos de intercambio social, localizados en una cultura y épocas determinadas. Gergen resume esto con fuerza. Existimos primordialmente a través de nuestras relaciones y mediante los discursos que nuestra sociedad pone a nuestra disposición. Y fue precisamente esta transición filosófica lo que permitió que la terapia familiar dejara de sus visiones mecánicas, gracias también a pioneras como Lynn Hoffman. Lynn Hoffman fue una de las mentes más brillantes y responsables de guiar la terapia familiar desde la primera cibernética, la de los sistemas mecánicos observados externamente, hacia una segunda cibernética y un pensamiento posmoderno. Hoffman fue muy crítica con la postura sistémica de los 70s. Sostuvo que el terapeuta no puede pretender meterse a arreglar o proclamar una familia desde afuera, como si fuera un ingeniero mecánico reparando un motor. El terapeuta posmoderno, según Hoffman, debe sumergirse humildemente en el sistema y aprender a navegar en la complejidad de múltiples y plurales realidades que trae consigo los consultantes. Con este sólido marco teórico, los terapeutas posmodernos crearon herramientas clínicas dirigidas a la co-construcción y a la disolución del problema. Esta corriente propone una idea fundamentalmente esperanzadora. Los problemas psicológicos y relacionales no existen flotando físicamente en la naturaleza, como si fueran piedras o virus. Cobran vida y peso en la medida que las personas los describen, los etiquetan y hablan de ellos. Por lo tanto, el objetivo de la terapia no es chocar de frente para batallar y resolver un problema rígido y estático. El objetivo es transformar el lenguaje y la narrativa de los consultantes,
de tal manera que el problema pierda su significado paralizante, pierda su peso y finalmente se disuelva. Veamos las dos escuelas clínicas más famosas construidas sobre este principio. Vamos con la terapia narrativa. Michael White y David Epson pasaron a la posteridad como creadores de la terapia narrativa. Su postulado estrella era sencillo como liberador. La persona nunca es el problema es el problema. A través de esta técnica de externalización, el terapeuta ayuda a separar lingüísticamente la identidad del paciente del síntoma. Por ejemplo, en lugar de decir que soy una persona depresiva, explorar cómo la tristeza ha venido a visitar e invadir mi vida cotidiana. Al desligar su identidad del malestar, el paciente recupera su agencia personal para co-construir una historia alternativa, haciendo que el problema pierda fuerza y termine por disolverse. La segunda clase en la escuela centró su mirada en que las historias del pasado ya no existían, sino que las soluciones eran el futuro. Por su parte, Steve DeChazer e Inso Kuhnberg fundaron la terapia breve centrada en soluciones. Su propuesta fue revolucionaria por su pragmatismo. Decidieron dejar de hurgar en el pasado y en el origen del problema. Sostenían que las causas de un malestar pueden ser infinitas y complejas, pero que las soluciones pueden ser muy simples. Su técnica consiste en redirigir por completo la conversación clínica hacia el diseño de soluciones, identificando excepciones y construyendo una realidad futura tan atractiva donde los problemas simplemente pues ya no tengan cabida. Hemos visto las bondades de estos modelos, pero un psicólogo responsable debe ser crítico. Finalicemos analizando los límites de los enfoques. Para concluir, debemos ser sumamente autocríticos con nuestra disciplina. Ninguna teoría clínica es perfecta y cada una tiene límites severos que debemos conocer para no dañar a nuestros pacientes. En la integración sistémica, el peligro cae en una ensalada rusa sin rumbo conceptual, confundiendo al paciente. Además, no es útil en progresos de custodia legal o pacientes con demencia avanzada, donde requieren un marco estructurado. En las prácticas colaborativas, la tolerancia extrema al caos y la lentitud del proceso lo vuelven inviable en la urgencia de hospitales públicos o en emergencias externas como riesgo suicida activo o violencia intrafamiliar grave, pues donde se requiere que el terapeuta tome el control directivo. En la epistemología posmoderna, el riesgo es relativistamente peligroso. Pensar que todo es un lenguaje e ignorar el dolor, el malestar o el abuso o la pobreza real no funciona en víctimas de abuso sexual activo, con niños pequeños o de pensamiento sumamente concreto. Y finalmente, en la construcción y soluciones podemos caer en una positividad tóxica que invade el dolor legítimo de la persona o ignora causas puramente orgánicas. No es útil en personas dentro de un espectro autista por su lenguaje literal ni en crisis psiquiátricas graves como brotes esquizofrénicos. De alguna forma, la riqueza de esto está en un equilibrio clínico. Hay que integrar con ética y colaborar con humildad filosófica, pero sabiendo siempre cuándo intervenir de forma directiva para proteger la salud de nuestros consultantes. En un ejemplo breve, en la terapia clínica, si una persona llega un poquito renuente o con pocas ganas de trabajar, la teoría del sistema nos dice que debemos generar un origen y que todo ese origen llega dentro de la familia. Por una parte, pues necesitamos generar una evidencia en donde nos diga cómo la familia interviene por parte del consultante hacia las acciones de la terapia. Posteriormente, a través de ciertas dinámicas, el hecho de generar un rapport, el hecho de generar como dicen las teorías, el dejar que el consultante hable para sanar o quitar el problema para generar una perspectiva externa, nos puede ayudar a generar un avance en la psicoterapia actual. Y estas herramientas nos ayudarán mucho para generar un avance posterior en la recuperación del consultante. De mi parte será todo, les deseo una excelente tarde y muchas gracias.